Bienvenidos. En el presente trabajo hablaremos de forma breve sobre algunos temas relevantes para el análisis de datos. El objeto de este diaporama es el de conocer los tratamientos más comunes que se realizan a las series de datos cuantitativas con tasas. Los temas a exponer son los siguientes: tasas interperiodo, interanuales, anualizadas, de crecimiento acumulado y de crecimiento acumulado con tasas de crecimiento constante. Comencemos. Se dice que una serie está medida en tasas de crecimiento cuando cada valor expresa el incremento del valor de la serie respecto a un periodo anterior determinado. Algunas variantes son las tasas interperiodo, que también se conocen como tasas intermensuales, intertrimestrales o simplemente de crecimiento. Estas comparan el valor de un determinado periodo con el periodo precedente. Aquí podemos ver su forma de cálculo, en donde tenemos que la tasa en el periodo t es igual al valor del periodo t entre el valor del periodo t-1, es decir, del periodo anterior, y el resultado de esta división se le resta la unidad. En los ejemplos que observamos tenemos que al pasar de 3 a 5, lo que observamos fue un incremento del 66% con respecto al periodo anterior. En el ejemplo 2, vemos que el incremento con respecto al periodo anterior fue de 30%. Veamos un tercer ejemplo. Supongamos que el salario mínimo pasó de 16.34 pesos a 48.67 pesos en cierto periodo. De igual forma, supongamos que en ese mismo periodo el índice nacional de precios al consumidor pasó de 28.606 a 116.301 con determinado año base. ¿Cuál será el incremento del salario real tomando en cuenta la inflación en ese periodo? Para dar respuesta a esta pregunta, tendríamos que calcular inicialmente el incremento del salario mínimo, que pasó de 16.34 a 48.67. Al aplicar la fórmula, lo que observamos es que el incremento del salario fue de 197.86%. Por su parte, al hacer este mismo cálculo para el incremento del nivel inflacionario, veremos que obtuvimos un nivel inflacionario de 306.56% en ese mismo periodo. Al querer saber el incremento del salario real, tendríamos que poner en el mismo cálculo tanto el incremento del salario mínimo como el incremento del nivel inflacionario, obteniendo que el incremento del salario real fue de 54.94%. Lo que dejaría evidente es que hubo una pérdida del poder adquisitivo para el salario real cuando los precios, medidos a través del nivel inflacionario del Índice Nacional de Precios al Consumidor, tuvieron un incremento del 306.56%. Tasas interanuales. Comparan el valor de un determinado periodo con el valor del periodo equivalente de cierto periodo anterior, que puede ser año, mes, trimestre, etc. Veamos los ejemplos que se presentan. Para un cálculo de una tasa interanual de julio del 2015, tendríamos que obtener el dato de julio de 2015 con respecto a julio de 2014
lo que nos daría un incremento de 4.94%. Tasas anuales a partir de tasas interperiodo. Aquí este tipo de tasas tratan de elevar a una magnitud de carácter anual el ritmo de evolución exhibido en un periodo más corto. Así, se indica que crecimiento de la magnitud cabe esperar transcurridos 12 meses, en el caso mensual, y o 4 periodos en el caso trimestral, si continuara exhibiendo el ritmo mensual o trimestral de crecimiento actual. Como ejemplo, podemos decir que es tomando la tasa intermensual o intertrimestral de la forma de interés compuesto elevado a la t menos la unidad. La diferencia entre la tasa anualizada y la tasa interanual es sencilla. Esto es, la tasa anualizada trata simplemente de anticipar la tasa interanual al final del periodo. La ventaja de la tasa interanual es que suaviza el comportamiento. El observar ambas tasas nos sirve para conocer la evolución de su trayectoria tendencial, es decir, si se acelera o se desacelera. Tasas de crecimiento acumulado. Es un término que se emplea para describir un porcentaje de aumento durante un periodo de tiempo determinado. El crecimiento acumulado puede usarse para medir el crecimiento en el pasado y de esta manera planificar o estimar el crecimiento. Este cálculo asume que algunas variables son inciertas, como un incremento y caída de las tasas de interés, tasas de natalidad o de la inflación o deflación económica. Sin embargo, es una herramienta descriptiva útil para determinar de qué manera un crecimiento puede cambiar positiva o negativamente. Ahora veamos cómo se presentan estos 4 tipos de tasas a su tasa de crecimiento. En el ejemplo que aquí se presenta, tenemos a los asegurados permanentes del Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, los empleos formales creados en el país. Para el cálculo de la tasa interperiodo, tomando en cuenta que los datos reportados están en forma mensual, lo que se hace es tomar el valor de la celda B3 sobre la celda B2. Al resultado de esta división se le resta la unidad y podemos ver que en la celda C3 se reporta un incremento del 0.30% con respecto al mes anterior. Nótese que no existe dato alguno en la celda C2, dado que no tenemos información de diciembre de 2013. Para el cálculo de la tasa interanual, tomemos como ejemplo el valor de la celda D20, que se obtiene del valor de B20 referente a julio de 2015 dividido por el valor de la celda B8 referente a julio de 2014. Nótese que se empezó de la celda D14, dado que el punto de comparación más antiguo que se tiene es el de enero de 2014. Para el cálculo de la tasa anualizada, lo que se hace es elevar a la potencia 12, dado que son datos mensuales, la suma de la unidad con la tasa interperiodo mensual correspondiente a febrero de 2014. Finalmente, para el cálculo de la tasa de crecimiento acumulada, se dividió, por ejemplo, la información de los asegurados permanentes del IMSS de julio de 2015 con respecto a los valores de julio de 2014, elevado al recíproco del total de meses en el año, 1 sobre 12 menos la unidad. Aquí
podemos observar que tanto la tasa interperiodo como la tasa interanual suavizan el comportamiento y la tendencia se ve más clara. Como ya se había mencionado anteriormente, la tasa anualizada se anticipa de cierta forma a la tasa interanual, y esta es muy parecida a la tasa de crecimiento acumulada. Tanto la tasa de crecimiento acumulada como la tasa anualizada nos sirven para planificar o estimar el crecimiento. Cabe mencionar que la tasa de crecimiento acumulada es muy útil, pues en cierta forma exagera los comportamientos de la serie. Para el caso de que el crecimiento fuera constante, podemos utilizar la fórmula que se presenta en este punto 5. Si las tasas de crecimiento fueran distintas a lo largo del tiempo, la mejor forma de calcular el crecimiento acumulado es mediante la fórmula del punto número 6. Bueno, pues eso sería todo. Agradecemos su atención. Hasta luego.